Damos gracias al Señor. Siempre digo que los momentos de adoración son momentos que transforman nuestra vida, ¿sí? Son momentos donde si ya se van a producir cambios, se van a producir en ese tiempo. Y a veces entramos medio desconectados, medio fríos, nos sucede, ¿sí? Pero cuando se generan estos ambientes así, el Señor se pasea en medio de sus hijos, se pasea en su casa, encuentra un lugar en donde lo siente agradable, ¿sí? Y uno disfruta de estos tiempos. Voy a intentar, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, voy a intentar transmitirles aquello que el Padre me dijo que dijera, ¿sí? Y tenía una lucha en realidad, cuando el pastor me dice, la semana que viene tenés que compartir vos, me dice, debes tener algo. Y es cierto, sí tenía algo, pero no lo podía enganchar al algo que tenía, ¿sí? Me costaba encontrarle el punto de unión. Es más, hasta ayer a la noche hablaba con el Espíritu Santo y le digo, ¿cómo vas a hacer para que encajen estas dos cosas que me dijiste? Y bueno, lo vamos a intentar hacer acá, ¿sí? En vivo y en directo. Porque esto se lo cuento acá entre nosotros, ¿sí? El Señor trabaja de una forma, no sé, particular conmigo. Entonces, una de las partes de este mensaje, estaba sentado en la cocina hace un par de semanas atrás, estaba el pastor predicando y yo estaba escuchando atrás con los niños ahí en el televisor, y el Señor me habló de algo, ¿sí? Entonces el título lo saqué de esa prédica. No me dijo más nada, me dijo esto, ¿sí? Y lo otro lo recibí ahora en Pascua. Y vamos a ver cómo el Señor va a terminar haciendo esta acción. Por eso te pido que estés atento, ¿sí? Tanto los que están acá como los que están en su casa, ¿sí? Están mirándolo ahora, que son parte de esta casa. También para ustedes es también esta palabra, ¿sí? Esto se recibe por fe, ¿sí? Acá tengo gente que lo va a recibir, pero tengo gente también que lo está mirando y también es para cada uno de ellos que también lo puedan recibir. Y tengo gente atrás, en el fondo, que está con los niños, también es para ustedes, ¿sí? Y quiero que estén atentos, ¿sí? Que estén atentos a lo que el Señor nos quiere decir, porque estamos entendiendo qué tiempo estamos atravesando, ¿sí? Y venimos de atravesar una puerta. En ámbitos espirituales acabamos de entrar en una nueva temporada, ¿sí? Atravesamos la Pascua, atravesamos estas 3 fiestas que es panes sin levadura y primicias, ¿sí? Y entramos en este tiempo nuevo, ¿sí? Entramos en esta primavera. Si bien para nosotros, ¿sí? Entramos al otoño por estar del otro lado del hemisferio, ¿sí? En Israel estaban entrando en primavera, ¿sí? Está iniciando esta primavera. Y en este tiempo se han ido hablando muchas palabras, se han hecho acciones que se han establecido para poder prepararnos para este tiempo puerta, ¿sí? Hemos ido hablando, hemos recibido infinidad de palabras, un montón de palabras. Y necesitamos ahora empezar a comprender toda esa información que tenemos, ¿sí? Que empieza a decantar en nuestro espíritu. ¿Por qué?
Porque la realidad es que nosotros necesitamos entender todo lo que se habló. Si nosotros pasamos esto, si pasamos la Pascua y decimos, bueno, ya pasó la Pascua y ahora sigamos para adelante, veamos qué es lo que viene, ¿sí? Y no me puse a mirar todo lo que fui recibiendo, voy a empezar a perder cosas, ¿sí? Todo este tiempo que me estuve preparando se me termina yendo porque yo me enfoqué más en lo que viene, ¿sí? Seguí mi ritmo de vida a la misma velocidad y este fue un evento más entre tantos eventos, ¿sí? Por eso el Señor nos dice que seamos entendidos. No es un evento más. Es decir, cada tiempo que el Señor abre es un tiempo que el Señor nos alinea y es un tiempo que el Señor nos prepara para empezar con algo nuevo, ¿sí? Y cuando hablo de decantar, ¿sí? Decantar sería una señal de madurez en cada uno de nosotros. Para ejemplificarlo un poquitito. ¿Viste cuando vos vas a un arroyito, a un estanque, a una laguna, y se mueve, o en el mar también, y se mueve, vos caminás, se mueve el piso, el sedimento que está en el piso, todo eso se levanta. Y aunque el agua hubiese estado muy clara, ¿sí? En un momento todo ese sedimento que se levantó no me deja ver con claridad el fondo, ¿sí? Entonces yo necesito en un momento aquietar, que esas aguas se aquieten y que eso decante y yo pueda volver a ver todo lo que hay. Con las palabras que el Señor nos suelta pasa exactamente lo mismo. Yo necesito que decanten en mi vida, ¿sí? Y una vez que lo que yo tengo que hacer es no perderlas de vista. Entonces una vez que decanta veo cómo yo tengo que ir aplicando o tomando cada palabra que el Señor me fue soltando. Espero que me entienda lo que te quiero decir, ¿sí? Todas las palabras deben ir decantando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder revisarlas, para poder escudriñarlas, para poder meditarlas y para poder ponerlas en obra, ¿sí? Las palabras el Señor las manda no para que queden vacías, sino para que las accionemos, ¿sí? Primero las tenemos que creer, pero una vez que las creemos, decimos, sí, la creo, bueno, la acción es algo que acontece después de creer. Yo puedo decir, yo tengo mucha fe, pero no tengo acción en nada, entonces mi fe es totalmente vacía, no tiene asidero por ningún lado. Entonces el Señor nos entregó un montón de palabras, ¿sí? Y nos sigue entregando, porque esto es un río que no frena, que no se para. Entonces tengo que estar activo, ¿sí? El Señor nos manda a estar activos, a estar atentos, a estar muy concentrados, porque si no me empiezo a perder, ¿sí? Y cuando yo me empiezo a perder, porque el Señor viene apurando los tiempos, lo que me termina pasando es que empiezo a desalinearme en el tiempo, ¿sí? Dijimos que las fiestas son tiempos de alineación. Cuando yo empiezo a dejar lo que está pasando, empiezo a desalinearme, porque me estoy perdiendo parte de lo que el Señor está diciendo. Es decir, ¿vieron cuando hay una llamada por teléfono o una videollamada, estás hablando y se empieza a cortar? Vos te perdiste lo que ibas a... ¿sí? Entonces, si sigue hablando, yo no entiendo y no alcanzo a agarrar todo lo que el Señor me está diciendo. Por eso necesitamos estar con todos los sentidos metidos, ¿sí? Metidos en lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? Y estar atento para que ciertas cosas no se nos vuelvan a pegar. Estuvimos quitando levadura, ¿sí? Y no queremos volver a esas viejas dinámicas otra vez, ¿sí? Porque eso nos terminarían atrasando. Esto inevitablemente tiene un costo de parte nuestra, ¿sí? El costo es que nosotros nos tenemos que esforzar en todo esto. No alcanza solamente con decir, bueno, yo recibí lo que el Señor dijo y eso queda ahí. Sino que necesito enfocarme cada vez más y inevitablemente va a tener un costo en mí, que es el tener que accionar, el tener que dejar, el tener que reeducar. Esto no es solo una cuestión emocional. Dijimos que, y hemos dicho muchas veces, que nuestras emociones van muy de la mano con nuestro estado de ánimo. Entonces yo hoy me siento mejor, fantástico, creo, alabo, adoro. Mañana tengo problemas y tiro la toalla y digo, no, la verdad que quise caminar en este tiempo, pero me doy cuenta que no puedo, que me cuesta mucho, que no quiero soltar ciertas cosas.
en un ambiente como este, después de salir de esta adoración tremenda, todos estamos motivados a creer, ¿sí? Nuestra fe pica en punta. Entonces, en estos momentos uno tiene todo el ánimo a full, pero nosotros tenemos que tener una constancia en nuestras cosas. No me puedo sentir hoy en el cielo y mañana en el infierno, ¿sí? Tengo que tener una estabilidad en mis emociones, ¿sí? Mis emociones no pueden gobernar por sobre lo que el Espíritu quiere hacer, ¿sí? Entonces necesitamos, cuando mis emociones se desbordan, necesito ir delante del Señor y colocar las cosas en su lugar, ¿sí? Y decir, bueno, mi espíritu se conecta al Espíritu Santo del Señor y mi alma se sujeta a mi espíritu y mi cuerpo se sujeta, ¿sí? Y entonces empecemos a trabajar. Utilicemos todas las herramientas prácticas que tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Utilicemos esas cosas. Hablemos con el Espíritu Santo, ¿sí? Principal ayudador nuestro. Necesito tener una comunión constante, un ida y vuelta dinámico con Él. ¿Por qué? Porque esto se trata de convicciones. Y las convicciones no son cosas que se generan en la mente, sino en el corazón y a partir de una revelación del Espíritu, ¿sí? Las convicciones no son algo que se generan en la mente. Muchas veces creemos que nos queremos convencer en nuestra mente, ¿sí? No, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y las convicciones son algo que nacen desde adentro, ¿sí? Seguir a Cristo es algo que nace desde adentro, no nace desde acá. Desde acá puede funcionar un tiempito, ¿sí? Por eso, cuando intentamos conocer al Señor, seguirlo a Él desde nuestra mente, ¿sí? Y desde nuestras emociones, vamos a tener un problema. No vamos a prosperar, ¿sí? O vamos a estar un tiempo bien y un tiempo más o menos, ¿sí? Y un tiempo me congrego y un tiempo no me congrego, y un tiempo oro y un tiempo no oro, y un tiempo quiero seguir al Señor, pero otro tiempo me alejo de Él y quiero caminar y seguir haciendo mi vida. Y entonces todo esto termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque nuestro Jesucristo, nuestro Cristo, está acá y no está acá. Entonces nos están faltando convicciones que nos lleven, ¿sí? A pesar de las circunstancias y de las dificultades, ¿sí? Porque alguno podría ya decir, no, pero vos no conocés la cantidad de dificultades que yo tengo. Sí, eso es cierto, ¿sí? Cada uno atraviesa circunstancias de manera distinta, pero eso no puede ser una excusa para nosotros. Tenemos herramientas, te dije, y muchas. Esta casa se caracteriza por no ser escasa en conocimiento, ¿sí? A mí me sorprende mucho que muchas de las cosas que se predican desde esta plataforma, ¿sí? Es algo que el Señor está hablando, ¿sí? A un nivel alto, ¿sí? A un nivel alto. Entonces, ¿eso qué es lo que genera en nosotros? Tiene que generar en nosotros un sentido de responsabilidad, ¿sí? Cuando el Señor empieza a entregarte palabras y empieza a hablar, que lo mismo que vos ves que el Señor está hablando acá, lo escuchás por ahí en otro pastor, en alguien que sea mucho más reconocido, decís, bueno, valoremos lo que el Señor está haciendo. No lo tomemos en poco. No digamos, sí, sí, es algo que lo que estábamos hablando el otro domingo. Sí, es cierto, sí, porque el Señor habla a su iglesia. Y somos parte de su iglesia. Porque estamos escuchando el mismo idioma que el Señor y lo mismo que el Señor está diciendo. Y seguimos teniendo palabra los días sábados, seguimos teniendo palabra los días miércoles, seguimos reforzando todo lo que se está hablando en los grupos de vida, ¿sí? Se refuerzan todas estas revelaciones que Dios nos ha entregado en este tiempo.
Es decir, que tenemos todo lo necesario. Para este tiempo tenemos todo lo necesario. Pero, ¿dónde está eso? ¿Sí? ¿Por qué a veces no podemos hacer uso de todos estos recursos que el Señor nos está entregando? ¿Por qué, sabiendo cómo debe hacerse, sigo muchas veces como si no lo supiese? Es decir, el Señor nos está hablando, ¿sí? Pero a su vez también se nos vienen presentando ciertas dificultades, ¿sí? Porque los celos, la ira, el enojo, la percepción de rechazo, el ego, el orgullo, a veces siguen teniendo un papel de preponderancia en nuestra vida. Y todas estas palabras que han ido llegando a nuestro corazón, ¿sí? Que han ido llegando a nuestro espíritu, siguen estando ahí. El tema es saber utilizarlas, el tema es saberla tomar. Juan 14, del 16 al 17, es un versículo muy conocido, dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pero vosotros, si le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Es decir, tengo esa herramienta, este ayudador, que lo tengo al lado mío, ¿sí? Que está en mí, ¿sí? Que la palabra dice que yo lo conozco, sé quién es, que es a quien tengo que utilizar para que todas estas revelaciones y palabras que han venido en este tiempo, yo las pueda aplicar. Porque dice que Él me va a recordar todas las cosas. Es decir, el Señor nos viene instando hace un tiempo a tener una vida en el Espíritu. ¿Sí? A tener una vida en el Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu. ¿Sí? Necesitamos vivir con la conexión con Él. No puedo decir, bueno, no, hoy la manejo como a mí me parece. Error. Porque después nos terminan pasando las cosas y nos venimos lamentando. Y siempre la misma historia de toda la vida. Pero si esto yo lo sabía, sí, pero cuando me desconecto ya no entiendo lo que Él está hablando. Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, y ya vino, puse yo porque es así, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Esto es como tener la capacidad, ¿sí? Tener la herramienta fundamental para poder hacer todas las cosas, para saber tomar buenas decisiones, para saber hablar en los momentos correctos, para saber actuar en los momentos correctos, para darnos cuenta cuando nos estamos desviando. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta cuando nos estamos desviando. Porque dice que el Señor el Espíritu nos está hablando. Muchas veces metemos la gamba y después caemos. Uy, no. ¿Sí? Y decimos, no, el Espíritu me trajo convicción en este momento. Sí, pero el Espíritu también te quería hablar antes de que metiera la pata. Lo que pasa es que estoy desconectado. Entonces ya después cuando metí la pata, quiero conectarme a Él y ahí sí me doy cuenta que no es compatible lo que estoy haciendo con lo que Él me está diciendo. Por eso te decía, ¿dónde están todas nuestras respuestas? Donde siempre estuvieron y están, en el Espíritu Santo. El asunto es que no vamos a Él, ¿sí? Queremos seguir solucionar las cosas a nuestra manera, en nuestra forma, y en el peor de los casos lo queremos solucionar. Queremos que se solucionen de forma mística o mágica, porque nos pasamos de un lado al otro. O manejamos nosotros la situación y no hay posibilidad de que el Espíritu Santo pueda trabajar, o
No hacemos nada de eso, el Espíritu va a hacer, el Espíritu va a hacer, el Espíritu va a hacer, ¿sí? Y hay una tarea en conjunto entre los dos, ¿sí? Por eso yo necesito estar atento. Por eso le titulé este mensaje siguiéndolo a Él, ¿no? Porque lo cambié varias veces, ¿sí? Capaz que lo cambié, no. Siguiendo sus pasos. Gracias, Majo. ¿Sí? Siguiendo sus pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tenía que ver con el seguir al Señor, ¿sí? Y esta es una parte importante de seguirlo a Él. Poder escucharlo, tener el oído atento, ¿sí? Saber lo que el Espíritu nos está diciendo, facilita en el que nosotros lo podamos seguir. Sepamos cómo Él se va moviendo, qué es lo que va haciendo, qué es lo que va diciendo. Andar en Cristo, seguirlo, ser discípulo es una cuestión de determinación, de decisión y de enfoque, ¿sí? Estas cosas nos pertenecen a nosotros. Es la parte nuestra. La otra parte es la que Él hace, la mayor parte, la parte más difícil, la que nosotros no podemos hacer, de esa se encarga Él, pero de la que tenemos que hacer nosotros, Él no se va a encargar. Entonces nosotros necesitamos tener determinación, decisión y estar enfocados en lo que estamos haciendo, ¿sí? Si queremos andar con Él, si queremos seguirlo a Él, necesitamos hacer eso. Un punto crucial, me baja un cachito la música, un poquito. Ahora lo bajó del todo, no se escucha nada. Ahí está, ahora sí, así. Para poder seguirlo es necesario saber oír y diferenciar su voz, ¿sí? Hay una guerra de voces en nosotros, ¿sí? Y esa guerra de voces es muy importante que nosotros sepamos diferenciar cuál es la voz del Señor, ¿sí? Cuál es la voz que el Espíritu Santo nos está diciendo. Podríamos hablar de cómo escuchar al Señor toda la noche, ¿sí? Pero esto no se trata de una fórmula, esto se trata de relación. Como el Señor me habla a mí, no le habla a Martín, seguro, ¿sí? Y como me habla a mí, no le habla a José Luis, a todos nos habla de manera distinta. Nosotros entendemos cuándo es Él, ¿sí? Sabemos cuándo el Señor nos está hablando. Nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos está diciendo, cuándo nos está llamando la atención, cuándo nos está corrigiendo, cuándo nos está dando algo nuevo. Juan capítulo 10, versículo 4 y 5, dice: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. ¿Sí? Y leo otro pasaje más, ahí nomás, Juan 10, 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebata de mi mano. Qué interesante esto. Lo primero es que dice: las ovejas me siguen porque conocen mi voz, ¿sí? El verso más adelante dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y es interesante esto, que nuestro oído es una de las cosas que más abierta tiene que estar y que más tenemos que desarrollar, ¿sí? Desarrollar la capacidad de saber cuándo es Él el que está hablando. Esto es muy, muy importante. Reconocer su voz es muy importante. Porque en medio de muchas voces, nosotros nos podemos perder,
¿sí? En medio de muchas voces, nosotros podemos decidir erróneamente, pero oyendo su voz, ¿sí? Oyendo cuando es Él hablando, entonces sé por dónde voy. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto siempre me interesa, porque yo digo, a veces parece que el Señor no somos ovejas, somos vaca, ¿sí? Que nos tiene que andar arriando, nos tiene que andar llevando, ¿sí? Tiene que ir de atrás, correrla y tirarle a los perros y que más o menos vayan para adelante porque no se quieren mover. Tenemos esa idea, ¿sí? De que parece que nos tienen que ir llevando y nos tienen que ir empujando. Y nosotros tenemos esa capacidad de seguir avanzando. Es decir, si oímos su voz, nosotros avanzamos tras Él. Él dice que oyen mi voz y me siguen. Y ahí empieza ese tema de que parece que a mí me tienen que andar llevando. Entonces cuando vos tenés que andar llevando a alguien es porque no está escuchando. Cuando vos tenés que ir arrastrando a alguien es porque no está oyendo la voz del Señor. Es la realidad. Si yo te tengo que estar insistiendo, no, venía al grupo de vida, venía a la reunión, conectate los miércoles. Te vengo empujando de atrás. ¿Sí? Cambia la ecuación cuando yo no tengo que decirte nada porque vos ya estás. A veces hablamos con el pastor y me dice, le tenés que ir diciendo. Sí, es cierto, ¿sí? Pero la idea es que como una iglesia madura empezamos a entender que oímos lo que Él está diciendo y por eso nos movemos. No nos movemos solamente porque alguien nos viene empujando de atrás, porque no da resultado, ¿sí? No da resultado empujar a la gente a que vaya haciendo las cosas. Tiene que nacer de nosotros. A ver, con esto no quiero decir que en un primer tiempo, para la gente que recién conoce al Señor, que haya que ir acompañándolo, que haya que ir llevándolo. Eso es una realidad, ¿sí? El problema, estamos hablando de las ovejas ya grandes, ¿sí? Me parece que no quieren caminar, mañera las ovejas. ¿Sí? Agarra maña enseguida. Entonces, una de las cosas que no puede fallarnos es oír su voz y conocerla. Esto es fundamental. Y esto se genera en la relación diaria, ¿sí? En el trato cotidiano. Y te digo algo, hermano, al que está mirando también. Todos podemos escuchar al Señor. Todos. El que me diga, no, yo no escucho al Señor, no, mentira, estás escuchando voces incorrectas. Vos podés escuchar al Señor, ¿sí? El que viene al pastor y dice, pastor, ore por mí porque el Señor a usted lo escucha. No entendiste, ¿sí? El Señor los escucha a todos, a sus hijos los escucha a todos. Saben, Él los escucha, pero no solamente que los escucha, sino que nosotros también lo podemos escuchar a Él, ¿sí? Entonces, si no estás escuchando al Señor, hay que seguir trabajando, porque todos seguimos trabajando en esto, no es que escuchamos al Señor con conexión Wi-Fi directa. No, a veces se nos corta la transmisión, ¿sí? Y necesitamos pasar más tiempo con Él, ¿sí? El conocerlo a Él nos hace entender cuándo Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y a veces cuando tanto conocerlo a Él como conocer su palabra nos dan cierta seguridad en qué cosa. En que yo recibo una palabra de parte del Señor, pero como tengo recursos, ¿sí? Cercas, tengo recursos que fui tomando, tengo recursos porque tengo intimidad con el Señor, tengo recursos porque busco en su palabra, porque me conecto al Espíritu Santo, entonces se me hace más fácil poder oírlo, ¿sí? Se me hace más fácil poder pesar cualquier palabra que recibo. ¿Sí? De última, si recibís alguna palabra, siempre acá hay un protocolo. Todas las palabras pasan por el pastor, por los intercesores, entonces se pesa, ¿sí? Si fuese una palabra muy específica. Pero escucharlo a Él es solo cuestión de pasar tiempo con Él, ¿sí? De pasar tiempo con Él. Entonces,
a ver, vos la voz de tu hijo, de tu hija, vos la conocés aún en medio de la noche. Porque no es un extraño, es tu hijo. Puede estar en totalmente penumbra, pero te habla y vos sabés que es tu hijo. ¿Sí? Entonces, necesitamos eso. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Vamos a tocar, hoy lo estaba contando, no van a salir ahí, van a salir 9 nomás. Son 28 pasajes, así que si tenés algo para escribir, para que después lo revises en tu casa, si no, obviamente el material queda grabado, así que lo pueden volver a ver, pero si no quieren escucharme todo el tiempo a mí, y anotan los pasajes, va muchísimo más rápido. ¿Sí? Y me quedé pensando un poco con el tema de las ovejas. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me puse a leer. ¿Sí? Porque quería saber qué era lo que pasaba con las ovejas en Israel. Y por qué esto que el Señor dice, ¿por qué lo dice? Porque el Señor dice un montón de cosas, habla de un montón de cosas. Y uno dice, sí, las ovejas oyen mi voz. Pero el Señor está tomando algo que en su tiempo sucedía. Algo que a nosotros a veces nos termina jugando en contra es que tenemos una mirada muy de este lado del globo terráqueo, ¿sí? Muchas costumbres para nosotros no son las costumbres de Israel, no son las costumbres de Medio Oriente. Y entonces el Señor habla muchas veces por parábolas, y hablaba muchas veces, y vos, los que ya tenemos tiempo, sí, lo entiendo, pero qué bueno, ¿sí? Es meterse y poder entender por qué el Señor hablaba así, ¿sí? Y Él habla mucho de las ovejas, de sus ovejas. Y dice, el pastor está profundamente interesado por cada una de sus ovejas. Es más, y acá estoy hablando del pastor en Medio Oriente, ¿sí? No estoy hablando del Señor Jesús, aunque vamos a ver que las dos cosas se van a unir. Entre lo que el Señor dice yo soy el buen pastor, ¿sí? Y lo que hacía un pastor en Israel. Alguna de ellas puede ponerle nombres favoritos a causa de algún incidente relacionado con ella. Por lo general las cuenta diariamente por las tardes al entrar ellas al redil. Pero algunas veces el pastor no lo hace. ¿Sí? Y aún así él puede percibir la ausencia de alguna de ellas. Cuando la oveja se pierde, él siente que falta algo en el rebaño entero. ¿Sí? Este es el pastor común. Él tiene tanta relación con sus ovejas que él sabe si se le perdieron o no. No necesita ni siquiera estarlas mirando. No necesita ni siquiera estarlas contando cuando las trae al redil. Un pastor del Líbano se le preguntó si contaba sus ovejas todas las tardes. Y contestó en forma negativa. Luego se le preguntó cómo sabía entonces si todas sus ovejas estaban presentes. Y la contestación es fabulosa. Dice, si usted me pone un lienzo sobre los ojos, si usted me pone una venda sobre los ojos y me trajera cualquier oveja y me permite tan solo poner mis manos en su cara, yo sabría si es mía o no. Yo digo, así como el Señor está hablando, es así como el Señor nos conoce. ¿Sí? Él tiene ese conocimiento nuestro. También es cierto que el pastor oriental nunca guía a sus ovejas como los pastores occidentales. Siempre las guía, a menudo, yendo delante de ella. Es lo que te leía recién en Juan 10:4. Y cuando ha sacado afuera las ovejas, va delante de ellas. Esto no quiere decir que el pastor vaya siempre delante de ellas, aun cuando usualmente toma esta posición cuando viajan. Por lo general, camina al lado. Y yo digo, Señor, vos caminás al lado mío.
Porque en un momento, cuando yo empiezo a conocerlo, cuando yo empiezo a escuchar su voz, cuando yo empiezo a sentir lo que Él siente, entonces Él ya no necesita ir adelante mío. Me acompaña. Yo ya sé a dónde tengo que ir. Yo ya sé por dónde tengo que caminar. Yo ya sé las cosas que tengo que hacer. Y entonces Él se pone a mi costado. Y algunas veces va siguiéndolas. ¿Sí? Hablaba en uno de estos comentarios que por lo generalmente el pastor lo guía por ciertas sendas, dice, donde había a veces campos sembrados. Y obviamente el pastor no podía permitir que las ovejas de él se metieran dentro de esos campos y se pusieran a comer. Entonces capaz que el sendero era muy finito, ¿sí? Y muy chiquito. Entonces trae recuerdo esa palabra en el Salmo 23, ¿sí? Que dice que Él me guía por sendas de justicia. Es decir, muchas veces el pastor ha llevado hasta 150 ovejas caminando por un caminito muy estrecho, con sembrados a los costados, sin que las ovejas se salgan de su lugar. Cuando Él se posiciona desde la parte de atrás, Él puede reunir a las extraviadas, protegerlas de algún ataque de algún animal feroz. Y si el rebaño es grande, el pastor irá adelante y un ayudante irá a la retaguardia. Isaías habla del Señor omnipotente en una doble relación con su pueblo. Isaías 52:12, anotalo, dice, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará. Será vuestra retaguardia el Dios de Israel. ¿Sí? Es decir, que el Señor nos lleva cercados. El Señor nos lleva, Él va adelante y también va detrás. Nosotros nos dejamos ser guiados por Él. Me gusta esta relación del Señor. El Salmo 23 va a hablar, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? Me lleva sobre delicados pastos. Este es un tiempo donde el pastor nos saca a delicados pastos. Es primavera. ¿Sí? Acá es otoño. Pero entendamos en el espíritu lo que te estoy diciendo. Es primavera. ¿Sí? Estamos entrando en una primavera en el espíritu. Una primavera en donde el Señor nos lleva a esos pastos delicados. Nos lleva a esa fuente de agua. Las palabras que están soltando son el pasto delicado y son las fuentes de agua. Para que demos fruto en su tiempo. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar de ver esto y de mirarlo de esta manera. Otra cosa más para seguirlo a Él es aprender, como te decía recién, a escuchar y a aceptar y a poner por obra las instrucciones que el Señor nos da, aunque a veces no nos gusten. Por lo general, ¿sí? Para poder seguir al Señor, esto es una cuestión que la tengo que aprender. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿sí? Que le marquen los defectos o le marquen los errores. Sabemos que el conflicto no es un lugar de comodidad para ninguna de las dos partes, ni para el que corrige, ni para el que es corregido. No conozco, ¿sí?, a un padre que pueda entender que disciplinar a su hijo, que corregir a su hijo, sea algo que le guste a él y que a veces nos guste a nosotros.
¿sí? Nadie se alegra, pero uno sabe que es necesario. Pero hay momentos que debemos ser confrontados ante la verdad. Es en este punto donde nuestro carácter, para seguir al Señor, debe mostrar madurez y saber ser enseñables. La persona que no es enseñable, que no puede aceptar que le corrijan, ya tiene un problema. Nosotros debemos ser personas enseñables constantemente. Saber recibir lo que nos están diciendo. Obviamente que muchas veces no nos gusta, pero esto confronta nuestro orgullo y nuestra altivez. Y acá se pone lindo, porque tal vez sea la autoridad la que te viene a decir las cosas, sea el pastor, sea la pastora, sea el líder de grupo de vida o un líder de cualquier área que te dice, mira, acá las cosas, esto es así, lo estás haciendo mal. El que te exhorte o te llame la atención para edificarte. Y déjame decirte que hay que estar muy sano para no levantarse contra la persona que te corrige. Pero debemos aceptarlo. Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7 dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Sí? Entonces, dice que para los que han sido ejercitados, es decir, para los que nos han corregido varias veces, ¿sí? Pero que es bueno que muchas veces nos marquen las cosas. Sería malo que alguien no lo hiciera. Acá obviamente estoy diciendo que uno cuando corrige en amor, pero no estamos hablando del que corrige, sino de los que somos corregidos. Porque aun si las cosas que me dijeran no lo dijeran en el amor que nosotros suponemos tener, el problema es nuestro. Es decir, cómo reaccione yo, no como me lo dijo el otro. ¿Cómo reacciono yo? Tenemos esta tendencia de querer tirarle la pelota al otro, ¿sí? A buscar responsables, a buscar gente que fue la que yo estoy así por otro. Nunca aceptamos los errores que cometemos. Y muchas veces nos equivocamos y siempre intentamos buscar una excusa, buscar un responsable. Como vemos, esto nació, ¿sí? Nuestra naturaleza caída siempre intenta eso. Eva le da el fruto a Adán y cuando hablan con el Señor dice, no, pero la mujer que vos me diste, esa fue la que me dio el fruto. Sí, yo no quería. Siempre buscamos una excusa. Entonces, debemos dejar de buscar excusas y aceptar las cosas que si las hacemos mal, las hacemos mal. ¿Sí? Y no solamente, bueno, sí, yo esto lo hago mal. No, vamos a corregirlo. No sirve con decir, sí, yo hago todo mal, pero no corrijo nada. Necesito empezar a corregir. Y en este pasaje que leíamos recién de Hebreo, que nos corrija el Señor, está bien. Pero que lo haga la autoridad o un hermano, no está tan bueno. ¿Sí? Todos decimos, no, sí, yo que me corrija el Señor. Bueno, déjame decirte que el Señor puso gente para que te corrija, a vos y a mí. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, es así. ¿Sí? Porque Él sigue trabajando con nosotros. Él está trabajando con nosotros, trabaja con nuestro corazón. Es nuestro corazón el que se duele, es nuestro corazón, nuestro ego, nuestro orgullo, lo que es tocado cuando somos corregidos, cuando alguien nos dice, no, esto está mal, no, esto no me gusta. ¿Sí? Pero es necesario. Ser seguidores del Señor hace que nosotros, si queremos seguirlo a Él, necesitemos que estas cosas empiecen a cambiar en nosotros. Vamos a Juan 6, 60 al 67, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?
Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os digo que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿acaso vosotros no queréis ir también? Tres clases de personas tenía el Señor acá. ¿Sí? Habla de sus discípulos, de los discípulos, habla de los 12, es decir, no estaban los 12 no eran los discípulos, ¿sí? Porque a Jesús no lo seguía, no es que iba solamente con los 12, él tenía mucha gente que estaba con él, ¿sí? Mucha gente que lo acompañaba, que eran sus discípulos, y tenía sus 12, y también estaban los que no creían, ¿sí? Entre ellos estaba Judas, que era uno de los 12, pero que en este caso podríamos sacarlo afuera. Y hay algunas acciones muy puntuales, que es que murmuran, que hay falta de fe y que hay traición. Tres cosas que se presentan en este pasaje. Por eso a veces el Señor nos va a hablar con cosas que van a ser fuertes. O va a poner a alguien que nos venga a hablar de ciertas cosas y nos van a parecer fuertes. ¿Sí? Y siempre me gusta porque al Señor no le tiembla el pulso. Muchos de esos discípulos dejan de andar con Él. La Biblia textual toca este verso 66, dice que muchos discípulos se volvieron a su manera pasada de vivir. Así lo relata. ¿Sí? Y cuando habla de traición, la versión Reina Valera toma, y él sabía quién era el que lo iba a entregar. En el original podría entenderse también como alguien que se rinde, ¿sí? Alguien que abandona. Entonces, el Señor me lo mostraba como una analogía de nosotros, que muchas veces ante las palabras difíciles, ante las palabras duras, ante que me marquen las cosas que están mal, tienda a abandonar todo, tienda a dejar, tienda a irme de la congregación, porque no hay amor. ¿Por qué? Porque te dicen las cosas como tienen que ser. Para vos es mejor que te palmemos la espalda, digamos que todo está bien, que ya, o que verdaderamente te digan qué cosas están mal hechas. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más que eso? Te decía recién que muchos de los discípulos, porque el Señor entiende la palabra que suelta a los que lo acompañaban, pero confronta también a los 12 y le dice: muchachos, ¿ustedes también se quieren ir? Obviamente la respuesta de ellos es que ellos no iban a ir a ningún lado, sabían qué es lo que estaba, más allá de que no les gustara, ¿sí? Porque dicen dura palabra, es decir, difícil de entender, ¿sí? Difícil de aceptar. Pero vamos a seguir, no vamos a volver para atrás, no vamos a abandonar. Se vuelven algunos a esa manera pasada de vivir. Y me vino a la mente el pasaje de Efesios 4:22 que dice: en cuanto
a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Puede ser que yo algunas cosas no las entienda. Puede ser que algunas cosas a mí me parezcan que son difíciles, que son duras. Pero cuando vienen todos esos pensamientos, ¿sí?, de enojo, de cuestionamientos, de levantar argumentos, debo despojarme de ese viejo hombre. Debo empezar a ser renovado en la manera que tengo de pensar. Porque ahí voy a poder entender lo que el Señor me quiere decir. Esto es un camino de avance. Jesucristo sigue avanzando. Y a veces hay cosas que no entiendo. Pero que eso no nos detenga. ¿Sí? A veces nos quedamos pensando, no, pero la verdad es que yo no entendí lo que el pastor estaba diciendo el otro día con respecto a los diezmos. No entendí lo que habló de las primicias. No entendí lo que habló de la ofrenda. Y toco este tema porque sé que es un tema que es coyuntural en la vida de la iglesia. ¿Sí? Después pueden venir otro montón de temas. ¿Sí? No entiendo de los ángeles, no entiendo de la fiesta. Eso es fantástico, pero hay ciertos puntos que yo sé que son neurálgicos, que golpean. Y no entiendo. Pero que eso no te detenga. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero no parés. No parés. Seguí caminando. No entiendo, pero me pliego a lo que están diciendo. Porque el Señor me lo va a revelar también. Desde ese posicionamiento me tengo que poner yo. No desde el argumento de lo que a mí me parece en mi razón. Porque nuestra razón no nos va a servir delante del Señor. ¡Qué fantástico! Porque si otra cosa sentís, esto también os revelará el Señor. Hay una característica que es fundamental para poder seguir al Maestro. Hay un rasgo que es ineludible en aquellos que quieren seguir al Señor. Una característica que proviene de lo alto, no son capacidades. ¿Sí? Muchas veces pensamos que para seguir al Señor yo necesito dones, necesito capacidades. ¿Sí? No son los talentos, no son los dones, no es un carácter aprobado, no es la mansedumbre. Si bien todo esto puede estar dentro del combo, no es un rasgo fundamental. No es nuestra elocuencia al hablar. ¿Sí? Sin esta característica fundamental podríamos estar muy cerca del Señor, aún compartir su mesa. Pero en algún momento nos vamos a retirar y nos vamos a levantar de esa mesa. Porque nuestras contrataciones con el mundo son más fuertes que nuestro amor por Él. ¿De qué te estoy hablando? ¿Sí? Ese rasgo es la fidelidad. No se puede seguir al Señor sin ser fiel, sin tener fidelidad. Podremos tener todo lo demás. Puedo ser un campeón acá arriba de la plataforma, lo que vos quieras, ¿sí? Todos los dones que vos quieras. Pero si me falta fidelidad, a la larga o a la corta me voy a corromper. A la larga o a la corta me va a pasar lo mismo que Judas. Porque de los 12, Judas tenía muchas capacidades, pero no tenía esa. Y todos sabemos lo que pasó.
Pablo, ¿qué? ¿Voy a ser Judas? Prácticamente tal vez no, técnicamente probablemente sí. Podremos estar en un proceso de cambio, podremos pecar en alguna ocasión, no estaremos totalmente formados en nuestro carácter, podremos tener miles de errores, pero la fidelidad no es negociable. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Sí? Esto es así, porque es algo que viene adentro nuestro, es de nuestro corazón. La fidelidad es de nuestro corazón. No es de acá. Yo soy fiel. No. No te equivoques. La fidelidad se demuestra constantemente porque nace de adentro nuestro. Fidelidad primeramente al Padre. Y a los demás. A la autoridad. Vamos a hablar de acá de casa. ¿Sí? A la visión. A la familia. ¿Sí? Porque esta es mi casa. ¿Sí? Y ustedes son mi familia. Entonces, mi fidelidad se muestra con ustedes. Edificamos juntos, edificamos reino. Nuestro trabajo acá en la tierra es edificar reino. Es establecer reino. No vinimos a hacer otra cosa. No sé si alguno vino a hacer otra cosa. Quiero decirle que vinimos a hacer esto. Esta casa se dedica a hacer esas cosas. Y voy a decir, ¿pero qué? ¿Esta es tu casa? ¿Y nosotros somos familia? Sí. Fíjate lo que dice el Señor. Siempre me gustó este pasaje, es fantástico. Marcos 3:31 dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí? Entonces, obviamente que no estoy diciendo, no, olvídate de tu familia de sangre. No, entendámoslo desde esto, pero yo vivo para esto, ¿sí? Y con ustedes, y ustedes conmigo. ¿Sí? Los que hacen la voluntad del Señor, esos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Tengo varias madres, varios hermanos y varios hermanos, ¿sí? La fidelidad se demuestra también a los que me rodean. Si digo que soy fiel a Dios, pero no soy fiel con los que edifican día a día conmigo, entonces estoy viviendo una mentira. ¿Sí? Es duro, pero hay a veces esas cosas. ¿Sí? Cuando nos va bien, siempre tomo este ejemplo, cuando nos va bien, estamos todos prendidos en el carro del campeón. El problema es cuando nos va mal. Porque ahí es donde se nota quién es fiel y quién no es tan fiel. ¿Sí? Quién sigue a pesar de que las cosas no salieron de la manera que lo esperaba y quién se fue. Judas no entiende esto. Judas esperaba en el Mesías un revolucionario. Él pertenecía a una secta, ¿sí?, revolucionaria. Judas es el único que no es de Galilea.
Judas no entiende esto. Como él no es fiel, él no tiene ningún tupé de entregarlo. No se va a cumplir mi anhelo y mi deseo, entonces lo entrego. ¿Sí? ¿Pueden notar que cuando nos falta fidelidad a nosotros nos da exactamente lo mismo? Cuando a vos no te importa qué le está pasando a tu hermano, al que edifica con vos. ¿Sí? Cuando vos tenés tus propios planes, intentando a veces boicotear lo que el Señor viene diciendo. Es difícil, ¿sí? Pero es un rasgo que no lo tenemos que tener. Si a veces luchamos con nuestra fidelidad a lo que el Señor nos está diciendo en esta casa, vayamos delante del Señor. Seamos íntegros. Hablemos, preguntemos. Mira, la verdad, pastor, no entiendo esto. ¿Sí? ¿Cómo es? Y a veces no, ya, a veces venir con una decisión tomada. Seguimos. Quiero darte un ejemplo bíblico que hace a un seguidor y discípulo un ejemplo a imitar. Siempre cuando hablamos de discípulos, ¿sí? ¿Quién es el primero que se nos viene? ¿Quién? Juan. Pedro. Yo uso mucho a Pedro, ¿sí? Si bien Juan también, ¿sí? Porque en realidad vamos a hablar de Juan. Dice que Juan es el discípulo al que el Señor amaba. Y eso es así. A ver, eso es tan presente para Juan, el discípulo que el Señor ama, como para vos y para mí. Somos amados por Él. Juan era hermano menor de Santiago, hijos de Zebedeo, ¿sí? Juan era pescador junto a su hermano y junto a Pedro. Aparentemente, Zebedeo, el padre de Juan y de Jacobo, no era pescador, sino que él tenía una flota, ¿sí? De pesca, en los cuales trabajaban Juan, Jacobo y Pedro también, ¿sí? ¿Por qué? Y Andrés, que es el hermano de Pedro. Porque la palabra dice que cuando el Señor los va a buscar, los encuentra a ellos remendando redes, ¿sí? ¿Saben qué? Trabajaban juntos estos muchachos. Eran compañeros. Pero a Juan siempre lo vemos en esa posición de bueno, ¿sí? De mimoso. Era el más chico del grupo, ¿sí? Pero siempre lo tomamos como el Juancito que se acostaba en el pecho del maestro, ¿sí? El Juancito que escribe después las cartas y dice, amados, pero con firmeza, ¿sí? El que peca no es de Dios, pero te amo. Ahora, este no era un muchacho muy mansito, así como parece. Él era de carácter fuerte y decidido, ¿sí? Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿sí? Tanto Jacobo como Juan eran de enseguida levantar temperatura, ¿sí? Sin embargo, estas tres personas son con los cuales el Señor se rodea. Ahora, mientras vayamos avanzando, porque hay un montón de versículos, se los quiero leer porque te meten dentro de la historia, ¿sí? Marcos 10:35 dice: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas algo por nosotros, que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sí? Dice, si seguís leyendo el pasaje, después dice que los otros 10 se recalientan con lo que les dicen esto. ¿Sí? Porque el ego, el orgullo, el egocentrismo lo tenían a flor de piel. Juan, ¿sí? Era así. Lucas, capítulo 9, versículo 51, dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, habla de Jesús, y enviando mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero no lo recibieron porque se había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sos. ¿Sí? Yo me lo imagino. ¿Vieron que lo que veníamos hablando recién tiene esta relación? ¿Sí? El Señor les está marcando el camino constantemente. Primero le dice: ustedes no saben lo que piden, no tienen ni idea. ¿Sí? Que me siente uno a la izquierda, otro a la derecha, no, ni idea. Pero después mandan a que caiga fuego del cielo para consumir a los otros. Y les termina diciendo: ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. ¿Sí? Pero a partir de ahí parece que, de todas estas enseñanzas que el Señor les iba dando, el carácter de Juan se iba aplomando un poco más. Por ejemplo, estuvieron presentes cuando Jesús, porque el Señor después se los queda más cerca, ¿sí? Los tiene más cerca. Cuando realizó el Señor uno de sus primeros milagros, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba recostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre les dejó y ella les servía. ¿Sí? Ahí andaban Pedro, Jacobo y Juan. También estaban ellos cuando presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? El líder de la sinagoga. Vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Sí? El Señor quiere depositarnos, quiere tenernos ahí al lado de Él. Pero esto es decisión nuestra. ¿Sí? Porque esa posibilidad de estar al lado de Él, ¿sí?, sigue estando presente. Uno podría decir: no, pero el Señor hace diferencia, porque se queda con ellos tres para todas las cosas y no los hace partícipe al resto. Y yo no quiero hablar del resto. Quiero hablar de los que están cerca. Porque yo quiero estar cerca. Porque esto no es una... A veces tenemos esa idea que este mundo nos ha grabado en la cabeza y que a veces dentro de la iglesia ha terminado pasando, ¿sí? Como que
yo tengo una competencia con mi hermano. No, yo tengo que hacer un poco más. No, yo tengo una competencia conmigo mismo, con mi carne que necesita morir. Porque yo sirvo a Él, ¿sí? Yo soy hijo de Él. No vengo a competir con mis hermanos, porque juntos, ¿sí? Ahí sí cuando somos fuertes, cuando entendemos la posición que cada uno tiene que tomar. Entonces, no entremos en esa idea, en esa percepción de rechazo. No, a mí no me quiere. No, hermano. A vos todos te amamos, ¿sí? Entonces, sentite amado por el Señor también. Sentite que vos sos parte. Hacete parte. Seguimos. Más tarde, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús a la cima de un monte y vieron una visión de su maestro en el reino de Dios, en el monte de la Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De acuerdo con Marcos, la explicación de Jesús sobre el final de los tiempos estuvo dirigida a Jacobo, Juan, ¿sí? Y a Pedro. Esto está en Marcos capítulo 13, versos 3 y 4, dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En Lucas 22, 7 y 8, dice que son Pedro y Juan quienes van a preparar la Pascua para el Señor. Dice que Lucas 22, versos 7 y 8, llegó el día de los panes sin levadura, es decir, el inicio de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. En Marcos 14, 33, es en el momento más difícil del Señor, en Getsemaní. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este Juan ya había cambiado mucho para esta época. Ya no era el hijo del trueno, si bien seguía siendo un jovencito. Había compartido mucho con el maestro. Y eso lo había hecho demasiado cercano. Tan cercano como habla Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado sobre el pecho de Jesús, Juan. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esto es lo interesante. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y yo me lo imaginaba, yo digo, Juan estaba tan cerca del maestro que él pregunta y Jesús solamente le responde a él. Juan era el único que sabía que Judas era el que lo había entregado. ¿Por qué te digo esto? Porque ninguno de los que estaban sentados entendió por qué le daba el pan y este salía corriendo, ¿sí? Cuando Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto.
Por eso te digo que Juan es un discípulo digno de imitar. Es alguien que entendió cómo seguir al Señor a pesar de sus errores. Porque Él no se enojó cuando el Señor lo exhortó, Él no se fue. Él no abandonó. Él quiso llegar cada vez más profundo. Él quiso vivir cada vez más cosas al lado del Maestro. A tal punto que en este momento cúlmine, Él está recostado sobre el Señor y puede escuchar lo que el corazón del Señor tiene para decir. Hermano, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos, los que pueda escuchar, el que pueda estar al lado del Maestro, que susurre sus secretos, que susurre las cosas que han de pasar. Y eso lo hace la intimidad con Él. Eso hace que yo pueda ser una persona distinta, diferente. Que si antes era el hijo del trueno y explotaba por cualquier cosa, ahora soy una persona que puede oír lo que el Señor dice. Jesús es arrestado y todos huyen. ¿Y quién se queda? Juan. Decime si eso no es fidelidad. ¿Sabes que ponía la cabeza él? Que él podía morir. Era el único hombre que estaba a los pies de la cruz. Había muchas mujeres. Y esto a veces habla mucho de nosotros los hombres. Porque una vez ve a las mujeres que le meten, y que le dan, y que oran, y que claman, y nosotros parece que nos tienen que llevar a los empujones para las cosas. ¿Sí? Pero Juan es el único que se queda. Tal vez esto termine siendo una recompensa, que es el único que no muere martirizado. Y le abre una pantalla mucho más amplia. Juan capítulo 19, verso 26 dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Finalmente Juan toma un papel determinante en la iglesia. Encontramos a este Juan presente en el aposento alto, Hechos capítulo 1, versos 12 y 14. No los voy a leer estos, ¿sí? En otra posición, si vos notaste algo que fuimos leyendo en la palabra, siempre era Pedro, Jacobo y Juan. En Hechos, Juan ya está por delante de su hermano Jacobo. Léelo después en tu casa, Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, lo nombra Pedro, pero después lo nombra a Juan. Las posiciones empiezan a cambiarse. Él está en el milagro del templo, en la Puerta la Hermosa, Hechos capítulo 3, verso 1 al 11, si se lo recuerdan. Él es encarcelado junto a Pedro por predicar a Cristo en Hechos capítulo 4, verso 1 al 7 y del 23 al 31. Muchos nos centramos en las palabras de Pedro, pero Juan estaba junto con él ahí. Ora para que reciban el Espíritu Santo en Samaria, Hechos 8, verso 14 al 16. Y en Gálatas 2, del 7 al 9, Pablo lo considera uno de los pilares de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué debemos ver acá? Que seguir al Señor es un proceso, es un camino. Jesús vio el potencial de Juan. Jesús ve tu potencial. Vio su fidelidad.
ve tu fidelidad. A pesar de los arrebatos, te decía recién, es el único que se va a quedar en el tiempo de la crucifixión. Y como te dije recién, tiene el privilegio y la absoluta responsabilidad de tener la revelación del Apocalipsis, de poder ver y escribir lo que el Señor termina diciendo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ¿sí? Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Decime si no es impresionante que después de haber transitado todo esto, Juan pueda tener una revelación y decir: veo al Señor, a Él, al que es fiel y justo. Porque la imagen de fidelidad que yo puedo tomar es la de Él. Él que no escatimó nada para que vos y yo pudiésemos estar acá. Él es fiel. Él es la muestra absoluta de fidelidad. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22. Y yo, Juan, soy el que vi y oí estas cosas. Y cuando las hube oído, caí delante para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dice: mira, no, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. Adora a Dios. Verso 12 dice: aquí, dice el Señor, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el sediento venga, y el que quiere tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. 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 Porque el Señor en esta noche nos llama una vez más a tomar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Por eso quiero enganchar esto, ¿sí?, a lo último que me dijo el Señor. Entramos a una nueva temporada. Esta temporada se abre delante nuestro. Es un tiempo específico, ¿sí? Entendimos que entramos en estos días para llegar hasta Pentecostés, próxima fiesta. Y el Señor quiere hacer algo con esta casa. Quiere hacer algo con cada uno de estos que somos nosotros, que hemos seguido al Señor. Que hemos caminado hasta este lugar, que hemos venido hasta acá. Cuando hablo de esto no estoy hablando de un tiempo físico, de un espacio físico, perdón. Estoy hablando de un espacio en el Espíritu. Por eso, para los que están en su casa, para ustedes también es la palabra. Y el Señor me decía que en este tiempo
en este tiempo, de acá a Pentecostés, Él va a levantar su casa de profetas. Por eso, en esta noche, hay un llamado especial. Hay un llamado especial del Señor. Es necesario que prestemos atención a lo que Él me va a decir. Primero me habló de los profetas de la casa. Y esta casa tiene profetas. Y esta casa tiene videntes también. ¿Sí? Me habló de la casa de profetas dentro de esta casa. Me habló de los intercesores, sus profetas. Me habló de los salmistas, quienes profetizan lo que pasa en el cielo. Pero me habló de toda la casa en general, porque este es un tiempo de profetas. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Son los videntes de esta casa. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Abrimos este tiempo como un tiempo especial para que se active un espíritu de profecía como nunca antes se había derramado sobre esta casa. Toma esto en el espíritu. Abrí y ensancha tu mente, porque el Señor te va a hablar. No escuché nada. El Señor te va a hablar. Él te va a hablar. Está preparado para recibir sueños, está preparado para recibir visiones y está preparado para decir lo que el Señor está diciendo en este tiempo que tenemos que hablar. Se viene un tiempo especial. Empecemos a concientizarnos de lo que viene por delante nuestro. Me doy cuenta que no te lo puedo decir en las palabras, pero te lo digo en el espíritu. Si entendieras lo que entiendo en este momento, dirías, estoy que me salgo por empezar a escuchar y empezar a ver lo que el Señor quiere hacer. Te vas a sorprender, no esperéis lo mismo de siempre, esperá lo sobrenatural, esperá lo distinto de parte del Señor. Porque esas cosas van a terminar transformándonos, van a transformar nuestra vida. Esas cosas que parecía que seguían siendo esos cerrojos de bronce se empiezan a caer. El Señor va a hablar primeramente si necesita sanarte, pero vas a ser agente de sanidad. Vas a ser agente de sanidad, agente de liberación, de libertad. Señor, en esta noche te queremos pedir que seas vos, Señor, el que nos empiece a impartir. Si me acompañan los salmistas, necesito que sean ustedes los que inicien esto. Sean ustedes, si están atrás, Marce, vení.
Está improvisado esto, ¿sí? El Señor prepara una puerta delante nuestro, ¿sí? Atravesamos esto, pero entramos en este espacio de tiempo, ¿sí? Es un espacio de tiempo especial. Es un espacio de tiempo donde Él está preparando cosas nuevas, ¿sí? Hablo hoy acá a los salmistas, porque sé que en este tiempo el Señor le va a dar melodías. Créanlo, porque esto es por fe. Sí, acá tomamos por fe. Pero este es un tiempo donde el Señor va a dar melodías, donde el Señor va a hablarnos lo que se está cantando en el cielo, lo que Él quiere que nosotros digamos. Nosotros vamos a profetizar, no yo porque yo no canto, sí yo canto con ellos. Va a profetizar lo que viene nuevo de parte del Señor. Entonces empiecen a manifestarlo. Esto se manifiesta dejando que el Espíritu sea el que nos vaya guiando y el que nos vaya llevando. Para toda la casa, ¿sí? Gente de intercesión. Son la voz de esta casa. Son la voz de esta casa. Gracias, Rey. Empezá a adorar, empezá a hablar con Él. Mientras las melodías suenan, levantá un cántico delante del Señor. Contemplá su hermosura. Entramos en una nueva temporada. Es primavera en el Espíritu. Es primavera en el Espíritu. Empezá a tomar lo que el Señor te quiere dar. Es tiempo donde Él nos va a capacitar. Es tiempo donde Él nos va a entregar armas, donde dones se van a activar. Pablo decía, procurar todos los dones, pero profetizá. Profetizá, porque necesitamos edificar a la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. Es tiempo de edificar la iglesia que el Señor quiere. Sea en este tiempo un rayo de luz que sale desde esta casa. Hoy sí profetizamos que somos casa de sanidad, que entendemos los diseños que el Padre ha derramado sobre esta casa. Necesitamos más, Señor, de vos. Llena nuestros labios con tus palabras. Posicionate desde lugares espirituales. Posesionate desde los celestiales.
que has anhelado, Él hará. Más de lo que has pedido, Él hará. Más de lo que imaginaste, hará. Más de lo que habías soñado, Él lo que has anhelado, Él abre puertas que nadie puede cerrar, donde no hay vida, su gran aliento de lo que has perdido, en bendición lo verás. Dios lo hará. Él abre puertas que nadie puede cerrar, donde no hay vida, su gran aliento derrama. Perdido, en bendición lo verás. Dios lo hará. Dios lo hará. Pedido, Él hará. Más de lo que imaginaste, hará. Más de lo que habías soñado, Él hará. Más de lo que has anhelado, has pedido, Él hará. Más de lo que imaginaste, Él hará. Más de lo que habías soñado, Él hará. Más de lo que has anhelado, Él abre puertas que nadie puede cerrar, donde no hay vida, su gran aliento derrama. Lo que has perdido, en bendición lo verás. Dios lo hará. Él abre puertas que nadie puede cerrar, donde no hay vida, su gran aliento derrama. Lo que has perdido, en bendición lo verás. Dios lo hará.
poderoso para hacer mucho más de lo que creo e imagino. Por el poder de su Espíritu, por el poder de tu Espíritu Santo, la esperanza de la gloria del Espíritu Santo. Aleluya, Él lo hizo y Él lo hará otra vez. Desciende en esta noche un manto profético. Desciende en esta noche un manto profético, una unción profética sobre la casa. Recibí lo nuevo que viene de parte del Señor. El Señor nos equipa para este nuevo tiempo, para esta nueva temporada. Levanta tu voz al cielo. Empezá a declarar las maravillas del Señor. Sí, Señor, derrámate, Señor. Como dice tu palabra, más de lo que imaginaste. Soñado él, más de lo que has anhelado él, más de lo que has pedido, más de lo que imaginaste. recibí lo que el Señor te quiere dar. Él abre puertas. Metete en este tiempo, es ahora el río. Llévate tu porción. No te quedes sin lo que el Señor quiere derramar sobre tu vida. Puertas, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Donde no hay vida, su gran